La noche del 20 de enero de 2026, elementos de Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México respondieron a reporte de Centro de Comando y Control Centro sobre persona lesionada en canchas de fútbol ubicadas en calle Manuel González entre Eje Central, Lázaro Cárdenas y Paseo de la Reforma en Colonia Nonoalco, Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, descubriendo al arribar joven de 17 años con manchas hemáticas, quien había recibido 3 heridas por disparo de arma de fuego localizadas en abdomen, vejiga y húmero, requiriendo traslado inmediato a hospital para atención médica, que determinará si sobrevive o si se convierte en otra estadística de violencia que ha transformado Ciudad de México de capital relativamente segura en escenario de crímenes cada vez más atroces ejecutados, no por criminales experimentados, sino por menores de edad que organizaciones reclutan deliberadamente, porque sistema de justicia juvenil proporciona protecciones que adultos no reciben, creando incentivo perverso, donde enviar niños a ejecutar crímenes violentos minimiza consecuencias para organizaciones cuando menores son capturados, siendo que sentencias máximas para menores son años, no décadas, independientemente de gravedad de crimen cometido, convirtiendo niños en activos desechables que organizaciones utilizan para trabajos sucios, mientras líderes adultos permanecen distantes de violencia, evitando mitraco, exposición a consecuencias legales que adultos enfrentarían si ejecutaran mismos crímenes, revelando nivel de depravación moral que organizaciones han alcanzado cuando están dispuestas a destruir vidas de niños mediante reclutamiento enteriza, actividades que inevitablemente resultan en muerte o en encarcelamiento durante años formativos cuando deberían estar en escuela desarrollando habilidades que permitirían participación productiva en sociedad, no en prisión juvenil, aprendiendo técnicas criminales más sofisticadas de compañeros que también fueron reclutados por organizaciones que explotan vulnerabilidad de menores que carecen de madurez para comprender completamente consecuencias de decisiones que afectarán resto de vidas convirtiéndolos en criminales, antes de que cerebros han desarrollado completamente capacidad de evaluar riesgos y de resistir presión de grupo que organizaciones utilizan para reclutar mediante combinación de incentivos económicos que familias disfuncionales no pueden proporcionar y de amenazas de violencia contra quienes rechazan participación, creando situación donde resistencia requiere coraje extraordinario que niños de 13 años simplemente no poseen. La detención en escena de crimen de menor identificado como Nicolás Quinto, quien según reportes llegó a ubicación en bicicleta eléctrica acompañado por otra persona que logró escapar cuando elementos arribaron, representa tanto éxito táctico en 4, captura de responsable inmediato como fracaso estratégico más amplio en prevención de reclutamiento de menores por organizaciones que operan con impunidad relativa en colonias de Ciudad de México, que aunque nominalmente están bajo control estatal, en realidad funcionan como territorios donde presencia policial es mínima o donde policías están comprometidos mediante corrupción, que permite que organizaciones operen libremente, extorsionando comerciantes, vendiendo drogas al menudeo y reclutando jóvenes para ejecutar crímenes que incluyen robos, extorsiones y, como en este caso, violencia armada contra víctimas que pueden ser rivales de organizaciones contrarias o simplemente ser personas que rechazaron pagar, extorsión o que fueron percibidas como amenaza a control territorial, que organizaciones mantienen mediante terror que población debe aceptar porque Estado ha fallado en proporcionar seguridad efectiva que previene victimización, convirtiendo su misión a organizaciones en estrategia de supervivencia racional, aunque moralmente problemática. Porque aunque cooperación con criminales facilita victimización de otros, al menos protege familia inmediata de violencia que P por tuta pacinale se contreta pero barra delegada y masta de 4 sería dirigida contra quienes resisten, creando dilema donde racionalidad individual de cooperar conflictúa con interés colectivo de resistir dominación criminal que solo puede ser desplazada mediante acción coordinada de población que rechaza sometimiento, pero que requiere protección estatal efectiva, que actualmente no existe en muchas colonias de Ciudad de México, donde abandono gubernamental ha creado vacío que organizaciones han llenado, estableciendo gobernanza paralela que, aunque ilegal, al menos proporciona orden predecible que permite planificación de vida cotidiana dentro de restricciones que dominación impone.
El hecho de que menor llegó a escena en bicicleta eléctrica sugiere nivel de planificación y de recursos que va más allá de criminalidad espontánea de adolescentes actuando impulsivamente, siendo que bicicletas eléctricas, aunque cada vez más comunes aún, representan inversión significativa que familia típica en colonia popular no podría costear, sugiriendo que menor recibió equipamiento de organización que lo reclutó, proporcionando herramientas necesarias para ejecutar crímenes eficientemente, incluyendo no solo bicicleta que permite movilidad rápida en calles congestionadas donde vehículos motorizados serían impedidos por tráfico, sino también presumiblemente arma que fue utilizada para disparar a víctima. Aunque arma no fue recuperada en escena, sugiriendo que cómplice que escapó la llevó consigo para prevenir que evidencia balística conecte crimen específico con arma que puede haber sido utilizada en otros crímenes, creando cadena de cum no cito fuer miles. Evidencia que permitiría vincular múltiples incidentes a misma organización, facilitando construcción de caso comprensivo que desmantelaría estructura completa en lugar de simplemente procesar individuos por crímenes aislados sin establecer conexiones organizacionales que revelan patrones de actividad criminal coordinada, requiriendo respuesta estratégica, no solo táctica, arrestando operadores individuales, sin degradar capacidad organizacional que permite continuación de actividades mediante reclutamiento de reemplazos para operadores perdidos, perpetuando ciclo de violencia que solo puede ser roto mediante desmantelamiento de estructura organizacional completa, no solo mediante arrestos esporádicos de sicarios de bajo nivel que, aunque proporcionan titulares satisfactorios para medios, no cambian realidad fundamental en colonias donde organizaciones mantienen control territorial mediante violencia que Estado no ha logrado suprimir a pesar de retórica oficial sobre seguridad que raramente se traduce en presencia policial sostenida que transforma condiciones en terreno. Los testimonios de vecinos reportando que al menos 6 detonaciones de arma de fuego fueron escuchadas sugieren que incidente no fue ejecución simple de disparo único, sino fue confrontación prolongada donde múltiples disparos fueron necesarios, ya sea porque víctima intentó huir requiriendo disparos adicionales para detenerla, o porque enfrentamiento con elementos de seguridad que llegaron a escena resultó en intercambio de fuego, aunque reportes oficiales no confirman que elementos dispararan armas, sugiriendo que 6 detonaciones fueron todas ejecutadas por menor o por cómplice antes de huida, revelando nivel de violencia que es chocante cuando es ejecutada por niño de 13 años que debería estar preocupado por tareas escolares, deportes o videojuegos, no por asesinato de personas en espacio público que es frecuentado por familias, incluyendo niños que juegan fútbol en canchas, donde tiroteo ocurrió exponiendo población civil inocente a riesgo de ser impactados por balas perdidas que en espacios abiertos pueden viajar cientos de metros más allá de objetivo pretendido, potencialmente matando espectadores que simplemente tuvieron mala fortuna de estar en ubicación equivocada en momento equivocado, convirtiendo crimen dirigido en tragedia que afecta a múltiples familias cuando balas alcanzan víctimas no pretendidas que no tenían conexión con conflicto, que motivó violencia inicial, demostrando que organizaciones que reclutan menores para ejecutar violencia no tienen consideración por seguridad pública, sacrificando bienestar de comunidades completas para mantener control territorial o para eliminar rivales mediante métodos que maximizan terror que población experimenta cuando descubre que nadie está seguro ni siquiera en espacios públicos durante horarios cuando familias están presentes, creando trauma colectivo que afecta generaciones mediante transmisión de este funta cuantro. Miedo que padres enseñan a hijos como estrategia de supervivencia. La lesión de oficial de 40 años que sufrió luxación de tobillo derecho durante detención de menor, aunque menos seria que heridas de víctima de disparos, aún representa costo adicional de crimen en términos de capacidad operacional. Fuerzas de seguridad que pierden personal temporalmente, mientras oficial se recupera de lesión que, aunque no amenaza vida, sí impide desempeño de deberes durante semanas. ¿Qué oficial estará en recuperación, creando déficit en fuerza disponible que debe ser compensado mediante horas extras de colegas o mediante reducción de cobertura en áreas que oficial normalmente patrullaría, generando oportunidad que organizaciones pueden explotar operando más agresivamente en zonas
donde presencia policial ha sido reducida temporalmente debido a lesiones o a reasignación de personal a otras prioridades, demostrando que cada oficial lesionado representa no solo costo humano en términos de sufrimiento individual, sino también costo operacional en términos de capacidad reducida de mantener presencia que disuade actividad criminal mediante patrullaje visible que comunica a organizaciones que territorio está bajo vigilancia haciendo operación arriesgada. Cuando probabilidad de confrontación con autoridades es elevada, convirtiendo presencia policial en factor crítico que determina nivel de actividad criminal en área específica, siendo que organizaciones no son irracionales, sino calculan riesgos y ajustan actividades según nivel de enforcement que observan operando agresivamente cuando presencia es baja y moderando actividad cuando patrullaje es intensivo, demostrando que aunque no pueden ser eliminadas completamente, pueden ser contenidas mediante aplicación sostenida de recursos de aplicación de ley que mantienen presión constante, limitando espacio operacional disponible para actividades ilícitas. El contraste en reportes sobre incidente con información inicial sugiriendo que oficial estaba persiguiendo presuntos asaltantes cuando tanto oficial como hombre cayeron al suelo lesionándose antes de que otros sujetos dispararan a víctima y huyeron versus versión posterior, indicando que menor de 13 años fue responsable de disparos. Revela confusión típica que caracteriza escenas de crimen caóticas, donde testigos proporcionan relatos contradictorios basados en observaciones parciales de eventos que ocurrieron rápidamente y que fueron observados desde ángulos diferentes, generando narrativas incompatibles que investigadores deben reconciliar mediante análisis de evidencia física, incluyendo casquillos de bala, heridas de víctima y testimonios de múltiples testigos que colectivamente permiten reconstrucción de secuencia de eventos, aunque nunca con certeza absoluta, porque percepción humana es falible, especialmente bajo estrés de mardo. Presenciar violencia que genera respuesta emocional, que interfiere con observación objetiva de detalles que posteriormente son importantes para investigación, requiriendo que fiscales construyan casos basados en evidencia imperfecta que, aunque suficiente para establecer culpa más allá de duda razonable, no elimina completamente incertidumbre sobre detalles específicos de cómo crimen fue ejecutado, dejando espacio para defensa de argumentar versiones alternativas de eventos, que aunque menos probables que narrativa presentada por fiscal aún son posibles dado limitaciones de evidencia disponible, creando desafío para sistema de justicia que debe balancear protección de derechos de acusados mediante presunción de tablime, inocencia contra necesidad de proteger sociedad mediante encarcelamiento de culpables, requiriendo estándar de prueba que es alto, pero no imposible de satisfacer, cuando evidencia es presentada competentemente y cuando defensa no puede proporcionar explicación creíble alternativa que crea duda razonable en mente de juez que evalúa caso. Quien les habla identificándome directamente es Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y aunque este incidente ocurrió en Ciudad de México, que está bajo jurisdicción de autoridades locales, no bajo jurisdicción federal que mi oficina supervisa, quiero ser absolutamente claro sobre implicaciones de caso que representa no anomalía, sino patrón creciente de reclutamiento de menores por organizaciones criminales que explotan protecciones legales que Sistema de Justicia Juvenil proporciona calculando correctamente que beneficio de utilizar menores para ejecutar crímenes violentos excede costo de perder operadores cuando son capturados, siendo que sentencias para menores son medidas en diverio selaice años, no en décadas, independientemente de gravedad de crímenes cometidos, creando asimetría, donde organizaciones pueden reclutar niños de 13 años, entrenarlos en uso de armas, enviarlos a ejecutar asesinatos y cuando son capturados, simplemente reclutar reemplazos de pool aparentemente ilimitado de jóvenes vulnerables en colonias donde pobreza, disfunción familiar y falta de oportunidades educativas o económicas crea ambiente donde oferta de organización, proporcionar ingresos, sentido de pertenencia y símbolos de estatus que cultura popular asocia con poder es irresistible para adolescentes que buscan identidad y que carecen de modelos positivos que proporcionarían orientación hacia caminos legítimos de desarrollo, convirtiendo organizaciones en familia sustituta, que aunque destructiva al menos proporciona estructura y propósito que hogares disfuncionales y escuelas fallidas no proporcionan, dejando jóvenes vulnerables a
manipulación por reclutadores que prometen riqueza, poder y respeto, pero que entregan muerte, prisión o trauma psicológico que persiste durante décadas después de que participación en violencia termina revelando que promesa de crimen organizado es fundamentalmente fraudulenta, vendiendo sueño que raramente materializa para operadores que pagan precio máximo, mientras líderes acumulan fortunas explotando labor de menores que son tratados como recursos desechables, no como seres humanos con potencial que merece ser desarrollado. A familias de Tlatelolco y de todas colonias donde reclutamiento de menores por organizaciones criminales ha sido documentado, les digo que, aunque Estado ha fallado históricamente en proteger jóvenes de victimización por organizaciones que los reclutan mediante combinación de incentivos y de amenazas, futuro no está predeterminado, sino puede ser transformado mediante inversión sostenida en programas que proporcionan alternativas a participación en crimen, incluyendo educación de calidad, que desarrolla habilidades que permiten empleo en economía formal, programas deportivos y culturales que proporcionan actividades constructivas durante horas después de escuela, cuando jóvenes están más vulnerables a reclutamiento, y servicios de apoyo familiar que fortalecen hogares ayudando padres a proporcionar supervisión y orientación que niños necesitan para navegar desafíos de adolescencia sin recurrir a violencia o a drogas como mecanismos de afrontamiento, requiriendo que gobierno no solo invierta en aplicación de ley que arresta criminales, sino también en prevención, que evita que jóvenes se conviertan en criminales en primer lugar mediante transformación de condiciones que hacen participación en crimen atractiva o inevitable para quienes carecen de opciones en economía legítima, convirtiendo lucha contra crimen organizado en proyecto de desarrollo comprensivo que aborda causas fundamentales, no solo síntomas, mediante arrestos que, aunque necesarios, son insuficientes, sin transformación de contexto social y económico, que produce criminalidad en primer lugar, siendo que, mientras condiciones que generan vulnerabilidad persisten, organizaciones tendrán flujo constante de reclutas dispuestos a asumir riesgos de participación porque alternativas son peores que riesgos que crimen presenta. A Nicolás Quinto, menor de 13 años, actualmente bajo custodia de autoridades de Ciudad de México, le digo que aunque decisión de disparar a víctima fue tuya, consecuencias no serán solo tuyas, sino afectarán familia completa que sufrirá estigma social y dificultades económicas durante años, que estarás en sistema de justicia juvenil, siendo que aunque protecciones para menores limitan duración de encarcelamiento, aún pasarás años formativos en instituciones que, aunque nominalmente están diseñadas para rehabilitar, en práctica frecuentemente funcionan como escuelas de crimen, donde jóvenes aprenden técnicas más sofisticadas de compañeros que también fueron reclutados por organizaciones, convirtiendo estancia en sistema en entrenamiento avanzado que prepara para carrera criminal más extensa cuando seas liberado sin habilidades legítimas o sin conexiones que facilitarían empleo en economía formal, dejándote vulnerable a reclutamiento nuevamente por menor y criminal. Organizaciones que estarán esperando cuando salgas, porque comprenden que jóvenes que han estado en sistema son valiosos, porque tienen experiencia y porque han demostrado disposición de asumir riesgos que otros no asumirían, convirtiendo antecedentes en credencial que organizaciones valoran aunque sociedad rechaza, creando ciclo donde participación inicial en crimen conduce a exclusión de oportunidades legítimas que fuerza participación continua en actividades ilícitas, perpetuando carrera criminal que, aunque lucrativa a corto plazo, inevitablemente termina en muerte o en prisión adulta, donde protecciones que menores reciben ya no aplican, resultando en décadas en instituciones federales en condiciones que son diseñadas para ser punitivas, no para rehabilitar, dejando personas que eventualmente son liberadas sin capacidad de reintegrarse en sociedad, funcionando como ciudadanos productivos, condenadas a vivir en márgenes como criminales perpetuos o como indigentes que sociedad ignora hasta que cometen crimen que fuerza atención temporal antes de ser olvidados nuevamente. A organizaciones que reclutan menores para ejecutar crímenes violentos, les digo que aunque táctica de utilizar niños minimiza consecuencias legales a corto plazo, cuando son capturados a largo plazo genera indignación pública que, eventualmente, fuerza respuesta gubernamental, que puede incluir reformas legales que incrementan sentencias para menores que cometen crímenes graves, eliminando protecciones que actualmente explotan o que establecen consecuencias más severas.
para adultos que reclutan menores, reconociendo que, aunque niño que ejecuta crimen es responsable adulto que lo reclutó, entrenó y envió, es más culpable porque explotó vulnerabilidad de menor que carecía de madurez para comprender completamente consecuencias de decisiones que organización lo presionó a tomar mediante combinación de incentivos que familia no podía proporcionar y de amenazas que niño no podía resistir, convirtiendo reclutamiento en forma de abuso infantil que debería ser procesado con severidad comparable a otros crímenes contra menores que sociedad reconoce como particularmente repugnantes porque victorizan seres que Estado tiene obligación especial de proteger debido a vulnerabilidad que incapacidad de defenderse crea, requiriendo que sistema de justicia proporcione protección robusta mediante procesamiento agresivo de quienes explotan menores, independientemente de si explotación es sexual como en casos de tráfico o es criminal como en casos de reclutamiento para ejecutar violencia, siendo que el resultado final es similar en ambos casos, destruyendo vidas de niños que merecían oportunidad de desarrollar potencial que todos poseen, pero que circunstancias y decisiones de adultos sin escrúpulos truncaron antes de que pudiera florecer. A autoridades de Ciudad de México responsables de seguridad en Alcaldía Cuauhtémoc, les digo que incidente en Tlatelolco revela fracaso de estrategias preventivas que deberían haber identificado menor como en riesgo de reclutamiento antes de que participara en crimen violento, siendo que niños de 13 años no aparecen súbitamente en escenas de crimen con armas, sino son reclutados gradualmente mediante proceso que comienza con tareas menores como servir como vigilantes o como mensajeros antes de progresar hacia actividades más serias, incluyendo tráfico de drogas y eventualmente violencia, proporcionando ventanas de oportunidad para intervención por parte de trabajadores sociales, maestros o policías que observan comportamiento cambiante que sugiere participación inicial en actividades criminales, permitiendo que autoridades ofrezcan servicios de apoyo que proporcionan alternativa a continuación en trayectoria criminal, que de otra manera parece inevitable una vez que el reclutamiento ha comenzado, requiriendo que sistema de prevención sea proactivo, no reactivo, identificando jóvenes en riesgo antes de que cometan crímenes graves, en lugar de esperar hasta que violencia ocurre. Antes de intervenir, cuando daño ya está hecho y cuando opciones de rehabilitación son limitadas, porque trauma de haber participado en violencia y estigma de antecedentes criminales crean barreras que son difíciles de superar, incluso con apoyo intensivo que raramente está disponible en sistema sobrecargado, que procesa cientos de menores anualmente sin recursos suficientes para proporcionar atención individualizada que cada caso requiere para maximizar probabilidad de rehabilitación exitosa que previene reincidencia, convirtiendo inversión en prevención en estrategia más efectiva y más económica que encarcelamiento, que aunque necesario, en algunos casos no debería ser primera opción para menores que aún tienen potencial de ser redirigidos hacia caminos constructivos, si intervención apropiada es proporcionada en momento crítico antes de que identidad criminal se solidifica. El camino hacia adelante requiere no solo mejora de capacidad de aplicación de ley de identificar y arrestar menores que participan en crímenes, sino también, y más fundamentalmente, transformación de condiciones que hacen reclutamiento exitoso mediante inversión masiva en educación, que proporciona habilidades relevantes para economía moderna, no currículum obsoleto que prepara estudiantes para empleos que ya no existen, inversión en programas después de escuela, que proporcionan supervisión durante horas críticas cuando jóvenes están más vulnerables, inversión en servicios de salud mental que abordan trauma que muchos jóvenes en colonias populares han experimentado mediante exposición a violencia doméstica o comunitaria, que crea daño psicológico, que si no es tratado puede manifestarse en comportamiento violento o autodestructivo. Inversión en apoyo familiar, que fortalece hogares mediante provisión de servicios que ayudan padres a manejar desafíos de criar hijos en ambientes difíciles donde presiones económicas y sociales son intensas, y inversión en oportunidades económicas que proporcionan empleo para jóvenes que abandonan escuela permitiendo que ganen ingresos legítimos en lugar de recurrir a actividades ilícitas como única opción viable para subsistencia, convirtiendo prevención de reclutamiento en proyecto de desarrollo comprensivo que requiere coordinación entre múltiples agencias,
gubernamentales, no solo seguridad, sino también educación, salud, desarrollo social y economía, trabajando conjuntamente para transformar colonias que han sido abandonadas durante décadas, permitiendo que condiciones se deterioren hasta punto donde crimen organizado es empleador dominante, proporcionando única fuente de ingresos significativos para jóvenes sin educación o sin habilidades, creando economía paralela que, aunque ilegal, funciona donde economía formal ha fallado. Revelando que problema de reclutamiento de menores no es solo problema de seguridad, sino es problema de desarrollo, que requiere solución que transforma sociedad fundamentalmente, no solo que arresta criminales sin cambiar condiciones, que los producen, perpetuando ciclo donde cada generación repite errores de anterior porque sistema que crea vulnerabilidad persiste sin transformación, que solo puede ocurrir mediante compromiso político sostenido durante décadas, no mediante programas temporales que desaparecen cuando administración cambia, dejando población nuevamente abandonada sin servicios que necesita para prosperar, construyendo futuro, donde participación en economía legítima es posible para todos, no solo para élites que han monopolizado oportunidades durante siglos, excluyendo mayorías de beneficios de desarrollo económico que México ha experimentado, creando desigualdad que alimenta resentimiento, que organizaciones explotan mediante reclutamiento de jóvenes que comprensiblemente están furiosos con sistema que los catida Gondesabín ha marginado ofreciendo venganza mediante violencia, que aunque destructiva proporciona sensación de poder que sociedad les negó, convirtiendo crimen en forma de resistencia, aunque mal dirigida contra injusticias estructurales que Estado debería abordar mediante reforma, no mediante represión, que solo profundiza alienación, generando más violencia en espiral descendente, que solo puede ser rota mediante transformación fundamental de relación entre Estado y población marginada, que actualmente experimenta gobierno como fuerza de opresión, no de servicio, requiriendo reconstrucción completa de legitimidad, mediante demostración de que instituciones sirven intereses de todos ciudadanos, no solo de élites, que han capturado Estado para beneficio propio.